Oye, bueno, ayer lloviznó. Sí, pues. Cayeron 3 gotas, dijo la intendenta metropolitana. Ahora hay que ponerse parca, paraguas y linterna. Estaba bien molesta porque, como lo informábamos desde muy temprano, 11 comunas resultaron sin luz. Y esta situación, por supuesto, que preocupa porque no ha sido un sistema frontal importante ni nada que justifique el que haya fallas, cuando además se había presentado recién el plan invierno. Sí, la Intendencia ha acusado en él de no reportar la caída del servicio a la Superintendencia de Electricidad, pero vamos con Dani Linares, que está precisamente con la autoridad regional para hablar de un tema que es muy sensible porque preocupa la vulnerabilidad del sistema. Si es que provocó esto, una llovizna, ¿qué queda para el invierno? ¿Qué pasa si llega a nevar, como ya pasó? La verdad que nos deja muchas interrogantes esta pequeña llovizna que nos despertó la jornada de ayer, algo habitual podríamos decir por la temporada del año, pero que generó consecuencias gravísimas en torno al suministro eléctrico. Vamos a comenzar de aquello junto a la intendenta, o intendenta le decíamos 2-3 gotas y finalmente el suministro cae. ¿Qué tan vulnerable es finalmente nuestro sistema eléctrico hoy día aquí en la región metropolitana? Sí, muy buenos días en el estudio. Lo cierto es que efectivamente ya estábamos muy molestos y seguimos un poco molestos, para ser bien honestos, porque literalmente fueron 3 gotas de agua. Lo cierto es que fue una llovizna muy pequeña, muy pocos milímetros, y lo cierto es que la ciudad, cerca de las 5:30 de la mañana, tenía reportado cortes en 10 comunas, terminaron siendo 11 finalmente, y a las 6:30 de la mañana la Superintendencia de Electricidad y Combustible no tenía información más que Lampa, Tiltil y Colina. Y lo cierto es que teníamos reclamos en Macul, en Peñalolén, en Quinta Normal, Renca, etc. Lo cierto es que lo que nos preocupa es qué va a pasar con una lluvia real. Esto no fue una lluvia, esto efectivamente fue una llovizna. Vamos a tener probablemente lluvias intensas en corto tiempo. Eso es lo que nos han dicho en la Dirección de Meteorología, cercano a julio, por el fenómeno del niño débil que vamos a tener. Con el cambio climático tenemos riesgo, obviamente, de poder tener algún episodio de nevazón. Y lo más complejo en lluvia ni siquiera es en cortes de electricidad, ni siquiera es la lluvia, ni siquiera es la nieve. Es el viento, son las ráfagas. Entonces, el riesgo que estamos viendo bajo cómo respondieron las empresas eléctricas, en particular en esta llovizna, es que tengamos un corte masivo de no mediar medidas que supuestamente estaban comprometidas y fueron anunciadas con bombo y platillo hace 3 días en el lanzamiento del plan invierno de Enel. La compañía de distribución se defiende de alguna manera señalando que esto representa el 0,6% de sus clientes de la región metropolitana. Sin embargo, más allá de la afectación en cantidad, el fondo del asunto, finalmente por un par de gotas, se corta la luz y eso no debe ocurrir ni siquiera en una sola casa. Sí, bueno, yo quiero comentarles que nuestro Seremi de Energía de la región metropolitana, Sebastián Herrera, nos comentaba que dentro de los análisis que está haciendo el gobierno de mejoras legislativas de la ley de distribución, el análisis que ellos tienen es que la OCDE, estos países en los cuales nosotros queremos ingresar, competir, etcétera, tienen en promedio 1 hora al año de corte de suministro por hogar. Nosotros en la región metropolitana tenemos 8 y el país tiene 12. Por lo tanto, nosotros en el estándar de servicio, de calidad, de que estas cosas no pasen, estamos muy alejados de lo que debiera ser. Y por lo tanto, aquí tenemos dificultades serias. Una de las mejoras que tenemos que hacer es cómo elevamos este estándar de servicio del suministro, y ahí las empresas eléctricas tienen mucho que decir. La gente está molesta con las eléctricas. No sé si no se están dando cuenta, no sé si ellos quieren bajarle el perfil. La gente no tiene cortes solamente por la llovizna, tiene cortes de forma habitual, de forma recurrente, sin ninguna justificación climatológica y de otro tipo que le dé sustento a estos cortes. Y eso se ve en los indicadores que comparamos de la OCDE, y por lo tanto, ojalá que las empresas eléctricas empiecen a entender de que la paciencia de las personas se está acabando. Vamos a abrir esta conversación. Está Gonzalo ahí en el estudio con una consulta. Sí, buenos días a los dos. Intendenta, me imagino que ustedes han conversado con su equipo técnico, porque esto les genera también a ustedes como encargados de la región una preocupación, porque en definitiva acá se produce una serie de consecuencias que generan problemáticas para el funcionamiento de la ciudad. O sea, más allá de que, uno, en los domicilios no hay energía, que antes era solamente luz, pero ahora te quedas sin luz, sin comunicación, sin calefacción, porque mucha gente ha hecho el esfuerzo para modernizar sus sistemas por energías más limpias, en fin, queda sin agua caliente, en fin, o sea, es bastante complejo. Semáforos sin funcionar. ¿Qué se dice del porqué y de las explicaciones que se han dado? Porque antes, años atrás, llovía más en Santiago, había más temporales. Ayer escuchaba a la empresa y decía, es que nuestra red es toda aérea, entonces está muy expuesta.
pero toda la vida ha sido aérea y hoy día tenemos más soterrada. Entonces, ¿se está invirtiendo lo que corresponde? ¿Está la cantidad de cuadrillas que corresponde para reponer luz? ¿Qué está pasando? Sí, efectivamente, y le agradezco mucho su comentario, porque entendiendo que obviamente si nos comparamos con Europa, nosotros tenemos una red que es mucho más frágil, tenemos una red obviamente que es aérea, que no es subterránea, etcétera. Pero como usted muy bien lo dice, nosotros siempre la hemos tenido aérea. Hoy día estamos haciendo algunos esfuerzos, algunas comunas con más recursos, ahí se genera un poquito la brecha de inequidad, tiene efectivamente soterrado porque es más caro. Pero lo cierto es que nuestra región siempre ha tenido obviamente una red aérea, una red vulnerable, y ahora llueve mucho menos que lo que llovía antes. ¿Y por qué tenemos este nivel de corte y este nivel de daño sobre el suministro cuando además del suministro eléctrico hoy día es mucho más esencial de lo que incluso era antes, como usted muy bien lo dice? Incluso una región que aspira a que sea muy electromóvil, que sea muy efectivamente dependiente más de electricidad que de combustibles fósiles, ¿cómo va a tener este nivel de vulnerabilidad de quienes entregan este servicio? Yo creo que ahí el gobierno del presidente Piñera, y 2 segundos, tiene razón al plantearse la posibilidad de separar la comercialización de la distribución, porque este monopolio probablemente no es el incentivo adecuado para poder dar un buen servicio. Ya, pero ¿qué explicación hay, por ejemplo, para lo de ayer? ¿Qué ha dicho en la interna, no sé, la misma empresa? Porque cuando nevó en Santiago uno entendía, se cortaron cables, se cayeron árboles y ahí había un tema también porque no estaba esto previsto y los árboles no se habían cortado con tiempo. Pero ahora, ¿qué pudo haber pasado? ¿Es que los cables se mojan y, no sé, se cortan? ¿Es que los transformadores fallan? ¿Está detectada el origen, la causa, para poder tomar algunas prevenciones para que en un sistema frontal de verdad no haya problemas mayores? Carla, mire, la verdad es que lo que se ha planteado como muy por debajo, porque en realidad sí como información oficial todavía no hemos recibido por parte de la empresa, le hemos solicitado y hemos oficiado a la Superintendencia de Electricidad y Combustible a que nos explique claramente cuáles fueron las causas de la falla en cada una de las comunas, incluso los resultados de las fiscalizaciones de los planes de invierno, es decir, la Superintendencia ha ido a fiscalizar que estén cumpliendo las normas que corresponden para poder enfrentar este invierno y cuáles han sido los resultados. Eso esperamos darlo a conocer en las próximas semanas. Pero en la interna nos dicen de que la primera lluvia genera una suerte de capa con la suciedad de los distribuidores, de los transformadores y que eso genera algunos cortocircuitos. Sí, pero todo el mundo sabe que en la primera lluvia va a pasar esto. Entonces, ¿qué medidas están tomando para que eso no ocurra? Y esto es bien sorprendente, que finalmente a uno le entrega una información bastante poco clara, bastante poco técnica a mi juicio, y que opten por callar, por dar respuestas bastante poco creíbles, digamos. Sí. Y al menos se está pidiendo algún tipo de trabajo especial, porque ayer quedó clarito que hay algunas zonas en particular en que esto ha sido más vulnerable. Por ejemplo, ayer a primera hora, si bien esto equivale al 1% de los millones de clientes, pero habían más de 10.000 hogares sin luz. Y de esos 10.000 hogares, buena parte estaban, por ejemplo, en el sector norte, en Colina. Ahí algo está pasando. Sí, y ahí algo está pasando, no solamente, como usted muy bien dice, ahora por la llovizna, sino que si uno revisa los cortes y los tiempos además de reposición, uno se encuentra con que las comunas rurales, las de la CGE en el sector más sur y efectivamente una parte de la división de Enel, que es del sector norte, son los que más cortes tienen. Y obviamente ahí está pasando algo. Yo creo que hay fallas de mantención, yo ahí creo que hay antigüedad de las líneas. Nos decían que se habían generado cortes de las líneas, que habían problemas en las brusquetas. Bueno, ahí parece al sentido común que tenemos deficiencia y falta de inversión en lo que es la mantención y la reparación. Y nosotros, claro, podemos tener 100 cuadrillas que salieron ayer diciendo que 40 tienen habitualmente, pero también es cierto de que la gente no quiere solamente que le vayan reparando cada vez que se corta, sino que disminuye la cantidad de horas que no tienen suministro. Sí, y respecto de eso, usted decía recién lo que el gobierno ha propuesto para ir arreglando este tema y en el fondo separar la distribución, por ejemplo. También sabemos que se quieren regular las tarifas o poner un tope a las utilidades que tienen empresas que además son monopolios. Uno no se puede cambiar, lamentablemente. Y ahí le quería preguntar cuál es su mirada del modelo que debería existir para un servicio que es tan básico, tan vital, para un país que además, usted decía, pretende generar como una especie de capital de la electromovilidad. Porque tengo la idea, y esta es una opinión personal,
que tenemos un sector tan importante como el eléctrico en manos de empresas que no están hechas a escala humana. La cantidad de clientes que atienden da la sensación de que no da abasto para que uno reciba una atención a escala humana. A veces se corta la luz y llega el contratista del contratista. O sea, no es la empresa directamente la que llega a resolver el problema. Entonces me pregunto si con esos cánones es posible que a uno lo atiendan bien, que uno llame por teléfono y te atiendan a tiempo. Tengo la impresión de que el modelo está mal pensado. Mire, efectivamente, el gobierno del presidente Piñera está súper consciente de que es necesario avanzar a cambiar este sistema que, como yo le decía anteriormente, está lamentablemente agotando la paciencia de muchos chilenos. Y en ese sentido se sienten atrapados nuestros chilenos, nuestros santiaguinos en particular, porque no se pueden cambiar tal cual como usted lo decía. Y en ese sentido que obviamente baje la rentabilidad de 10 a 6% como está proponiendo el gobierno, en el entendido que el modelo cambió. Estos no son los años 80, estamos en cambios de tecnología, cambios de costos, etcétera. Ya no se justifica ese nivel de rentabilidad, sobre todo considerando que la cobertura ya es muy alta en nuestro país en materia de servicio eléctrico. Lo segundo tiene que ver con cómo generamos esta competencia, y ahí los modelos que funcionan en otros países de separar la comercialización de la distribución de la producción propiamente tal, genera mayor competencia, genera más atención humana, porque obviamente estamos hablando de una persona que se puede cambiar del señor que le comercializa la electricidad. Y también tenemos que hablar de cómo elevamos el estándar. Si yo creo que en el sentido de que nosotros tengamos en promedio, obviamente, 1 hora de corte de luz al año por hogar, que este es el promedio, usted sabe que va a haber casas que van a tener muchas más horas de corte de luz, versus lo que es la OCDE, obviamente, o sea, la OCDE 1 hora al año, y acá en Chile tengamos 12, 1 a 12, estamos hablando de que el servicio de nuestro país, además de obviamente no ser a escala humana, es malo técnicamente, y por tanto hay que hacer esfuerzos importantes en materia de cambios de la ley que está trabajando el gobierno del presidente para que esto efectivamente vaya cambiando. Y en materia de fiscalización, hoy día con la ley eléctrica, ¿existen las formas de poder fiscalizar? Porque queda la sensación de que de alguna manera pasan cortes de luz, pasan y quedamos a voluntad de la empresa de actualizar su servicio, de mejorar las cuadrillas, de tener más cantidad en terreno, y básicamente las sanciones que están estipuladas en la ley eléctrica ni siquiera, por ejemplo, están supeditadas a la nueva ley del consumidor, que tiene sanciones mucho más altas para las compañías cuando incurren en falla de servicio. Sí, otra de las modificaciones que está trabajando, según lo que nos ha comentado nuestro Seremi Energía, el presidente, tiene que ver con el tema de la fiscalización y obviamente las sanciones. Nosotros también entendemos que cuando una empresa no cumple, sobre todo una empresa tan sensible como una empresa de electricidad, tiene que tener sanciones. Ahora, nuestro objetivo siempre tiene que ser de que ojalá cumpla y no lleguemos a este mundo, porque las personas, más que las sanciones, las multas, lo que quieren es un buen servicio. Pero cuando incumple, tenemos que tener una buena sanción y tenemos que ser capaces de fiscalizar. Hay que reforzar obviamente a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, hay que reforzar la capacidad fiscalizadora que tiene, la cantidad de fiscalizadores, porque la Superintendencia exige, manda oficios, me consta, hemos tenido muchas reuniones con ellos, les han exigido que cumplan un estándar, han estado fiscalizando los planes que han lanzado las empresas. Sin embargo, nos encontramos que en la vida real, esos planes que se anuncian con bombo y platillos, como los que vimos hace 3 días atrás, finalmente a la primera llovizna caen. Y obviamente ahí tenemos que ver cómo mejorar la capacidad fiscalizadora de nuestra superintendencia. Muchas gracias, Intendente, por acompañarnos esta mañana con este problema, ¿cierto?, que afecta a la región metropolitana, la sensibilidad que tiene nuestro sistema eléctrico. Pareciera que falta mucho trabajo por parte de la compañía, tal como se le pide a la gente, por ejemplo, limpiar las canaletas en la casa antes de la primera lluvia. Debiese también ocurrir lo mismo con los equipos de electricidad, sobre todo por parte de la empresa. Sí, preocupante el panorama en este sentido. Gracias a los dos. Muy buenos días. Buenos días.